Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. Espero que con ese mismo entusiasmo abordemos los temas que vamos a tratar la tarde de hoy, continuando con nuestro estudio de metafísica avanzada. En la tarde de ayer estuvimos estudiando los 7 planos de manifestación y la constitución del ser humano. Vimos qué eran los planos, cuáles eran esos planos, qué cuerpos tenemos en cada uno de ellos. Hablamos también sobre los átomos maestros y todo eso, amén de tener una importancia por sí mismo, es una preparación para el tema que vamos a abordar en la tarde de hoy. Se habrán dado cuenta ayer de que tocamos el tema de los planos en dos actividades, con un receso entre la primera y la segunda, que fueron casi 3 horas de estudio, 2 horas y media, y aún así hubo cosas que no llegamos a profundizar. Les estaba explicando antes de iniciar con la actividad de hoy, antes de entrar en línea con la transmisión, de que el tema de los planos, solo el tema de los planos, es para estudiarlo toda la vida. Hay, gracias a Dios, bastante bibliografía, pero les sugiero a todos que comiencen estudiando lo que tienen en Metafísica Avanzada. Pueden ahondar con el libro Todo. En el libro Todo, una de las secciones que conforman el libro Todo se llama 7 cuerpos o 7 envolturas, donde ya hay un capítulo dedicado a cada uno de los planos y a cada una de las envolturas que tenemos en esos planos. También en la serie de interiorismo pueden ahondar sobre estos asuntos, interiorismo 1, 2 y 3, que son la misma colección de libros que hace algunos años se publicaron como Esoterismo 1, 2 y 3. ¿Bien? Y después, si quieren, pueden ahondar más, ¿sí? Con autores que son autoridades en el asunto, como los libros de Leadbeater, Annie Besant, de Max Heindel. Max Heindel también tiene una serie de libros sobre el cuerpo etérico, el cuerpo astral, etc. Y habla bastante sobre los planos y sobre el tema que hoy vamos a abordar en el libro Concepto Rosacruz del Cosmos. Bien, entonces hoy vamos a hablar sobre qué pasa cuando desencarnamos o qué pasa cuando morimos. ¿Qué creen que es lo que pasa cuando morimos? Lo primero que pasa es que no morimos. Porque en realidad lo que muere o lo que llega a su final es el cuerpo físico. Y el cuerpo físico no somos nosotros. El cuerpo físico es como el traje que estamos usando, como el traje que usa el buzo para poder sumergirse en el océano e investigar, estudiar, observar la vida y el mundo debajo de las aguas del mar. Pero cuando sale del agua, el buzo se saca el traje, a lo mejor ese traje lo bota, no lo usa nadie más, y él tiene una vida aparte del traje. Lo mismo, nosotros no somos el cuerpo físico. El cuerpo físico es un traje, un vehículo que usamos para movernos en el plano físico y a través de los sentidos que el vehículo físico tiene, hacer contacto con la materia de este plano. Ahora, ¿por qué creen ustedes que tenemos esa confusión y a veces creemos que somos el cuerpo? Es muy sencillo, ¿eh?
¿Quién iba a responder? Bueno, vamos a ver, Blanca. Por la personalidad, nos hace creer que el cuerpo es más importante. Pero esa no es explicación, estamos dando vuelta que nos hace creer la personalidad. Y si te pregunto qué es la personalidad, te meto en problemas. Porque no me vas a saber decir qué es la personalidad. Sería, Entonces la respuesta es igual que nada. sería que es porque lo que vemos, o sea, es lo que nuestros ojos Porque ven. lo que vemos, porque es lo que percibimos con los sentidos. Lo único que estamos percibiendo a través de los sentidos de nosotros, lo primero y lo que más nos impacta es el cuerpo físico. Entonces se mira un espejo y lo que ve es una figura física. Cuando usted, ¿qué oye usted de sí mismo? No, digo auditivamente, por ejemplo. Tu voz o los ruidos que haga tu cuerpo. ¿Sí? Bien. O sea, tu voz y otras cosas, y otros rumores. No vamos a entrar en detalles. ¿Qué hueles de ti? Los aromas corporales. Muy bien. ¿Qué sientes de ti? El cuerpo, el corazón, te toca, sientes tu piel y demás. Entonces, es lógico que si lo que estamos percibiendo básicamente es el cuerpo físico, haya la confusión de creer que uno es el cuerpo. Bien. Aunque a través de la observación podemos llegar a darnos cuenta que no somos el cuerpo, pero hace falta como que bastante observación para eso. Bien, entonces lo primero que pasa cuando morimos es que no nos morimos, seguimos vivos, pero en otro plano de conciencia, ya sin un cuerpo de carne y hueso. Por eso es que en metafísica y en la enseñanza interna, al proceso de desencarnar, de morir, lo llamamos desencarnar, porque en realidad lo que hacemos es dejar el cuerpo de carne y hueso. ¿Sí? Por eso desencarnar sería dejar el cuerpo de carne. Bien, ¿alguien quiere leer? La muerte no existe. Dios es vida eterna y nosotros, como parte de Dios, no podemos morir jamás. Entonces, nosotros, o sea, lo que realmente somos nosotros, es una parte del ser universal y por lo tanto no tiene ni inicio ni tiene final. Ayer no llegamos a explicarlo, esto se puede explicar mucho más detalladamente en una actividad que se llama los esquemas de evolución, donde se aborda, primero que nada, por qué venimos al plano físico. ¿Por qué venimos a evolucionar en el plano físico? ¿Cuál es el objetivo de la encarnación? Ayer hicimos breve mención a eso. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que conversamos? ¿Para qué venimos acá? Adquirir maestría. ¿Qué más pueden decir? Ya se les olvidó todo. Todo lo que hablamos ayer. Autoconcienciar quiénes somos para tener dominio de eso, ¿no? Y controlar todo lo que nos pasa en nuestra vida. Ok, entonces a tomar autoconciencia de lo que somos, de nuestras potencialidades, y esas potencialidades que incluyen, que vos hiciste ya alguna breve mención, pero esas potencialidades que incluyen. Pero tener poder de qué, poder de matar, de robar, de... Sean un poco más... ¿Dominio de qué? ¿Dominar a la gente para someterla? De las emociones, Tienen que hablar, hablen, ¿sí? Que las palabras
les salgan, no sean tan Es dominio de cortos. las emociones, Por dominio de las emociones, bien, ¿de qué más? de los pensamientos, Dominio de los pensamientos, ¿qué más? ¿Eh? Dominio del cuerpo físico, también. Eso está entre nuestras potencialidades y hay muchas más en realidad. Bien, avanzamos entonces. Ya dijimos que lo que la gente llama muerte, en realidad no es tal, sino que el correcto nombre sería desencarnar. ¿Por qué? Porque es que el verdadero ser deja el cuerpo de carne y sigue vivo o sigue consciente en otros planos de existencia. Vamos, como cuando usted se saca la ropa y puede que se la cambie por otra, o ande desnudo si se mete a la ducha, y usted sigue vivo, ¿sí? Sin la ropa que se puso. Ahora, ¿por qué desencarnamos? Puede ser un buen tema para abordar, para empezar por allí. ¿Quién me lee? ¿Quién lee? Vamos a ver, Luis. El nombre que se le debe dar al hecho de morir es desencarnar. Esto quiere decir que no hemos dejado de existir, sino de tener carne, y pasamos a otros vehículos menos densos como el cuerpo etérico. Muy bien. Entonces, vamos a ver causas de la desencarnación. Algunos de los motivos por los cuales se desencarna. Esto lo tienen en el libro Metafísica Avanzada. Vamos a ver si alguien me lo encuentra. En el último capítulo del libro Metafísica Avanzada tenemos qué pasa al desencarnar. Motivos para desencarnar. En la página 196. ¿Quién quisiera leer? ¿Tu nombre, mi amor, cuál es? Silvi. Silvi de Silvina, de Silvia, de Silvi, Silvana. de qué? Silvi. Ah, ¿te llamas Silvi? Silvi. Ah, mira vos. Ok. Motivos para desencarnar. Cuando la envoltura física está anciana y no sirve para seguir funcionando en el plano terreno. Bien, primero que nada, entonces, al igual que un traje cuando se pone muy viejo, ¿m? O una chaqueta que ya está manchada, rota, se te mete el viento, se mete la lluvia y demás, y ya no sirve para eso, lo mismo hay que dejar el cuerpo. ¿Cuándo la envoltura física? Bueno, cuando está muy anciana, dice, o sea, cuando ya está muy, muy, muy viejita y ya no va ni para atrás ni para adelante. Cuesta más mantenerla que la utilidad que tiene para el alma. Entonces lo mejor es dejar ese cuerpo y procurarse uno nuevo y mejor. Bien, ¿qué más? 2. Cuando la envoltura física se daña, se enferma y hay que cambiarla por una en buen estado. Entonces, cuando la envoltura física se daña, ya sea por apariencias de enfermedad o por apariencias de accidente, ¿esto es producto de qué? Del karma. Del karma, del mal karma, del karma negativo. ¿Qué es el karma? ¿Alguien quiere recordarlo? Pero Luis lo sabe. A ver si alguien más puede responder qué es el karma. Ah, ¿y tú tomaste el micrófono para qué? Ah, para pasárselo a otro. ¿Quién me puede responder qué es el karma? Mi amor. Es la ley que consiste en causa y efecto, es el Sí. resultado de esas dos. Eso es la ley de karma, es la ley de causa y efecto. Está correcto. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra karma? En sánscrito. Sí, dale, dilo en voz alta. Sí. Karma significa acción. Acción, muy bien. Y entonces, ¿qué tendrá que ver con por qué le habrán puesto karma a esa ley de causa y efecto? Palabra que significa acción. Claro, porque como en la física, toda acción tiene su propia reacción. Exactamente, porque cada acción tiene una reacción. Ahora, cuando hablamos de acción, ¿se referirá solamente a la acción física? No.
¿Solo la acción física genera karma? No. ¿Qué más? ¿Qué otras acciones? Pensamiento. Muy bien. ¿Qué más? Sentimiento y acción. Entonces, ¿cómo se llama eso? Muy bien, el cuadrante de causación. Las 4 acciones que generan karma, positivo o negativo, son pensamiento, sentimiento, palabra y acción. ¿Cómo se llama eso? Cuadrante de causación. ¿Cuál es el cuadrante de causación? Todas esas son acciones. De hecho, el cuadrante de causación resume o sintetiza todas las acciones que un ser humano a nivel de la personalidad puede ejecutar. Pensar, sentir, hablar y actuar. La acción física ya implica, y la palabra también implica pensamiento y sentimiento, que son las primeras acciones. O sea, el pensamiento y el sentimiento precede a la acción del cuerpo físico, en general, ¿sí? Salvo que sea una reacción involuntaria, digamos. Como cuando el médico te pega con un martillito en la rodilla y se levanta el pie, ¿sí? Ahí probablemente no hace falta, no haya pensamiento y sentimiento, es un reflejo, pero el resto de las acciones físicas que son voluntarias necesariamente están precedidas por el pensamiento y el sentimiento. Bien, entonces el mal karma generado en el pasado puede llevar a apariencias de accidente o de enfermedad que inutilicen o deterioren el cuerpo físico a un punto en que ya no es útil como vehículo o como instrumento para la corriente de vida y haya que dejarlo y cambiarlo por otro nuevo. Como cuando un automóvil, no por viejo, sino por un accidente, hay que cambiarlo. Igualito. ¿Sí? Bien. ¿Y qué más? ¿Quién estaba leyendo? Silvi. Cuando se ha cumplido con el plan divino de perfección de la encarnación. Exacto. Puede ser que una persona haya cumplido con el plan divino, la porción del plan divino de perfección que vino a llevar adelante en esta vida, y si ya cobró el karma positivo que le tocaba, ya pagó el karma negativo con el que vino a esta encarnación, si tenía alguno, y cumplió con el plan divino para esta vida, no hay motivo para que siga encarnado y se puede ir. Y hay gente que desencarna joven. No digo cuando desencarna a los 20, no creo que es difícil que a los 20 haya ya cumplido con el plan divino, pero si tiene 50, 55 años, por ejemplo, y ya cumplió con su plan divino y no le queda karma que agotar en esta vida, se puede ir. Hizo rápido los deberes, como quien dice. Exactamente, porque las causas de la desencarnación tienen también relación con los motivos de la encarnación. Venimos a la encarnación primordialmente a aprender algo. Eso que venimos a aprender, eso que venimos a concienciar, es la porción del plan divino de perfección de esta vida. Como cuando vas al colegio. Digamos, en este año, estás en primer año, segundo año, quinto año, tenés que aprender. No sé, ¿hay alguien que sea docente acá? ¿No? ¿Nadie es docente en ningún nivel? Ah, bueno, ok. Digamos que en primer grado vas a aprender las letras, los números y no sé si a escribir mi mamá me ama, mi mamá me mima. Bueno, eso estudiamos nosotros en primer grado. Yo no sé, hoy en día los chicos ya eso lo aprenden en jardín de infantes a veces. Pero digamos que eran los objetivos de este año. Una vez que los cumpliste, ya no necesitas seguir yendo al colegio a primer grado. Podés pasar a segundo grado, pero será después de las vacaciones. ¿Se comprende lo que estoy hablando? ¿Hay alguien que no esté siguiendo el tema? Bien, podemos avanzar.
¿Tienen dudas hasta aquí? Dale. Cuando hace un momentito decías que viene a cumplir su plan, o sea, desencarnamos o puede desencarnar cuando ya se cumplió con el plan divino de perfección. Sí. Mi pregunta era, o sea, que una persona que desencarna de niño o de muy joven puede no ser necesariamente porque cumplió con su plan divino de perfección. Es muy probable que no. Puede ser por otros motivos, que pueden ser muy diversos, y no necesariamente negativos. Pero puede haber otros motivos. Pero ya una persona que ha vivido, que ha hecho su vida, a lo mejor está saludable, todavía podría vivir 20 años más, pero como ya hizo lo que tenía que hacer, no necesita seguir asistiendo a la escuela. Se va de vacaciones. Vuelve a casa, a los planos internos. Querías hacer una pregunta. Gracias. La señorita atrás tiene alguna pregunta. ¿Alguien le puede alcanzar el micrófono? Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Decía, cuando llegan a la Tierra, cumplen su plan divino y desencarnan. Si ya cumplieron su plan divino, ¿no vuelven a encarnar nunca más? Cuando hablamos de que cumplió su plan divino, era la porción del plan divino asignada para esta encarnación. Se les asigna una porción Entonces, distinta en puede cada ser que vuelva, encarnación. si todavía, como en el plano humano o en el reino humano, tiene muchas cosas que aprender, vendrá de nuevo, a lo mejor muchas veces más, pero en cada encarnación aprender algo nuevo. Porque cada encarnación viene a ser como un día de escuela. Vamos, y uno viene, no 10, 20, viene cientos de veces a la encarnación, en cada encarnación, en cuerpo humano, aprender algo distinto. Aprenden eso y se van, y luego regresan a aprender otra cosa. Exactamente. O a profundizar en el área en la que estaba expandiendo su conciencia. Por ejemplo, si vino en esta vida como artista, pero todavía le falta mucho, digamos, para perfeccionarse en el arte, puede ser que siga encarnando varias veces más como artista, a lo mejor en distintas ramas del arte, para expandir conciencia en esa área. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Maravilloso. Avanzamos entonces. Esto ya lo tocamos. Si querías preguntar algo. No, porque lo que sigue está implícito ya en este asunto. Entonces, vamos a rememorar brevemente lo que estudiamos ayer y que es esencial para el tema de hoy. Ayer estuvimos hablando acerca de la constitución del ser humano. En la lámina de la presencia yo soy, esa constitución del ser humano está representada ¿de qué manera? Como el ser humano como un ser trino. Esa trinidad en el ser humano, ¿cuál es? Presencia yo soy, Cristo interno y personalidad. Muy bien, vamos a repetirlo. Primero. Segundo. Y tercero, o cuerpo. Y en la personalidad, a su vez, está compuesta por los 4 vehículos inferiores, que son ¿cuáles? Lo tienen escrito, lo pueden leer, ¿eh? Vamos. Físico, etérico, astral y mental. Muy bien. Los distintos estados de conciencia y envolturas que conforman al ser humano están unidos. ¿A través de qué? Muy bien, a través del cordón plateado. Vamos a recordar qué es el cordón plateado. Es el instrumento de materia sutil muy bien. Para tocarlo
brevemente al asunto. La presencia yo soy, o el espíritu, es la chispa de la divinidad que somos cada uno de nosotros. Es ese rayo de el gran sol espiritual central que es Dios. Una individualización de Dios, que como parte de Dios misma tiene las mismas características. Es eterna, no tiene inicio y no tiene final. ¿Ustedes ven que de la presencia yo soy salen varios rayos? ¿Cuántos rayos salen? Cuéntenlos, a ver. Alguien que los cuente. 9. A ver, miren. Esto es una representación, pero vamos con los grandes que se extienden. Tenemos 1, 2, 3, hay un 4, que no se sabe si entra o sale, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Bien? Y después hay otros más chiquitos. ¿Bien? De esos rayos hay uno que va para abajo, que está sosteniendo la personalidad. ¿Qué simboliza eso? Que tu espíritu, tu presencia yo soy, una de sus tantas actividades es sostener una personalidad en los planos inferiores para adquirir información de vivencias y conciencia de los planos físico, emocional, mental, donde se desenvuelve esa personalidad. Pero además de eso, tu espíritu tiene muchas otras actividades en sus propios planos. Muchas otras cosas que hace. Y eso está representado por los tantos rayos que ustedes ven. Para decirlo en palabras sencillas, el alma o Cristo interno es el rayo de la presencia yo soy que se ocupa de la evolución en los planos inferiores. Es el rayo de la presencia yo soy que se ocupa de sostener la personalidad y a través de esa personalidad ir acumulando información, datos, conciencia, vivencias, y a través de esas vivencias, experiencia, conciencia de la materia y de la vida en los planos inferiores. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Les cierra esto? Sí, una pregunta. ¿Y qué otras actividades puede hacer la presencia yo soy que no están relacionadas a la personalidad? Y ya un día nos enteraremos qué hacen la presencia yo soy en nosotros en sus propios planos. Pero la personalidad, con lo que llega a hacer contacto, o puede llegar a hacer contacto, o la parte del yo soy con la que hacemos contacto, es con el Cristo interno. En realidad nosotros somos eso. Pero lo que tenemos de inmediato es el Cristo interno. Es decir, ese rayo de la presencia yo soy que se ocupa de sostener, de la construcción de una personalidad, el sostenimiento de una personalidad en los planos inferiores para ir acumulando conciencia de lo que ocurre en el plano físico, en el plano etérico, en el plano astral y en el plano mental inferior. Y la conciencia que va adquiriendo y acumulando se acumula en el cuerpo causal, que es el vehículo del Cristo, es decir, el vehículo de ese rayo de la presencia yo soy, que se focaliza en el plano mental superior. Vamos, y desde el mental superior anda dirigiendo o intentando en realidad dirigir la personalidad y perfeccionarla. Vamos.
¿Me siguen hasta aquí? Eso para que tal vez entiendan un poquito mejor qué es el Cristo, qué pito toca el Cristo y para qué hace falta el Cristo. Entonces, la presencia yo soy en su propio plano no está ni pendiente de lo que pasa acá. De hecho, ni se entera. Pero De lo que la presencia yo soy se puede enterar en su propio plano acerca de lo que pasa aquí, es la información que el Cristo le mande. Pero ni la personalidad tiene contacto o posibilidad de tener contacto con la presencia yo soy, ni la presencia yo soy puede percatarse de lo que pase en un plano donde se manifieste algo que no sea el plan divino de perfección. Ella no puede ni concebir eso. Pero ese rayo que ella proyecta a los planos inferiores, que es el Cristo interno, es un foco de conciencia que sí puede observar qué pasa por acá a través de la personalidad, pero que no va a aceptar nunca lo negativo. Sabe que lo negativo está mal y que eso no debe ser. Y no lo acepta. Y mientras tanto está viendo cómo doma a la yegua o al caballo, que es la personalidad. ¿Vamos? Bien. Fer, una pregunta, ¿y si son varios rayos, otro rayo también podría tener otra personalidad? ¿No? Así, mira. Tal vez no en este momento, pero no podemos negar que una presencia yo soy pueda eventualmente sostener varias personalidades. ¿Quién lo diría? Si lo considerara necesario. No ahora, pero a lo mejor en su evolución llegue un punto donde pueda hacerlo. Pero no vamos a irnos de tema ahora. Podemos, en la cena, ¿sí? Mientras nos comemos algo rico en un chifa, entonces conversamos sobre el asunto, porque es interesante. Vamos a avanzar entonces. ¿Se acuerdan que el cordón plateado entonces, ese rayo que desciende desde la presencia yo soy, ¿dónde termina? ¿Dónde se ancla finalmente? En el átomo maestro físico, que está ubicado ¿dónde? En el ventrículo izquierdo del corazón. Muy bien. La desencarnación la determina la ruptura del cordón plateado a la altura del átomo maestro del corazón. Durante la encarnación, el cordón plateado junto con el átomo maestro están ubicados ahí, ¿sí? Donde está simbolizado por un punto de luz. Y hay como un ganchito, si se quiere, ¿sí? Que mantiene al átomo maestro con el cordón plateado ahí en el corazón. Cuando ese ganchito se rompe, el corazón deja de latir, el átomo maestro junto con el cordón plateado se retira del cuerpo físico y no hay nada más que hacer. Porque la vida que sostenía el cuerpo físico se ha retirado y el poder magnético que mantenía las células, mejor dicho, los átomos, conformando células, las células conformando tejido, huesos, y a todo formando una estructura, ese poder magnético se ha retirado. ¿Por qué reside? En el átomo maestro.
del corazón. Vamos. Y lo que es materia vuelve, como dice la Biblia, cenizas. ¿Cómo que dice el? Polvo eres y en polvo te convertirás. Pero eso es lo que le podemos decir al cuerpo. El cuerpo es polvo, materia. Que si no está la vida, la inteligencia, la voluntad y el poder cohesivo que mantienen a ese polvo, dándole una forma humana, cuando se retira, en la desencarnación, el polvo vuelve al polvo. ¿Sí? Bien. Vuelve al plano, la materia vuelve al plano de donde vino. Sí. Una pregunta, ¿quiere decir que el átomo maestro no llega a romperse la conexión que tiene en esos casos en los que alguien pasa por una resucitación? Por ejemplo, ya no tiene señales en su corazón, pero luego lo resucitan. La gente que tuvo, por ejemplo, tuvo algunos minutos aparentemente muerta o aparentemente desencarnada, esa ruptura, por el motivo que sea, no llegó a darse. Hay un paro cardíaco, podemos decir, que dura unos minutos, pero no es definitivo. Porque si se rompe, no hay cómo volver. ¿Sí? Pero fíjense una cosa, todas las personas que han pasado por una experiencia o una vivencia de ese tipo, ¿qué describen? Una luz al final de un túnel. Ok. Se les hace la idea de cuál es ese túnel. Es el cordón plateado. La conciencia, que es lo que somos, en el plano físico, cuando se va a retirar del cuerpo físico, se va a retirar por aquí, por el cordón plateado. Y lo que usted tiene en el cordón plateado, del otro lado del cordón plateado, ¿qué es? La luz. No, del otro lado del cordón plateado, ¿qué hay en el otro extremo? La presencia yo soy, que es la luz, la fuente de luz. Todo lo que está viendo la conciencia focalizada en el corazón, en el cordón plateado, está viendo al otro extremo la presencia yo soy. Y por eso todos ven como un tubo de luz. Ese tubo de luz es el cordón plateado y en el otro extremo la fuente de luz y de vida, que es la presencia yo soy. En ese momento, si la conciencia fuera lo suficientemente fuerte para concentrarse en la luz y no se desviara, hay la posibilidad de que retorne a su fuente y se funda en la presencia yo soy y ascienda. Generalmente eso no ocurre, ¿por qué? Porque como no está lo suficientemente desenvuelta esa conciencia, nublada por el apego y por lo tanto por el temor, por los rechazos, miedos, etcétera, en algún momento se da cuenta de lo que está sucediendo y, por ejemplo, se asusta, tiene miedo de lo que puede ocurrir, o quisiera regresar, pero no puede porque está pegada al cuerpo, a los seres queridos, al dinero, a lo que fuera, y eso hace que se distraiga, y al distraerse se pierde la oportunidad. Pero potencialmente la posibilidad de ascender está en ese momento. De hecho, los tibetanos tienen un libro para eso, que es el que se conoce como el libro tibetano de los muertos, que en realidad no se llama así. Eso es un nombre que le inventaron cuando lo tradujeron por primera vez a lenguas occidentales. Ese libro, el libro tibetano de los muertos, es una guía para ayudar a la conciencia a aprovechar las oportunidades que se le presentan en el periodo post-mortem para fusionarse con su verdadero ser
y liberarse de la rueda de reencarnaciones a través de la ascensión. Aprovechando ese espacio. Aprovechando ese momento. Que no es solamente ese momento se va a dar, ahí la oportunidad va a durar algunos días, sobre todo unos primeros días. Pero, entonces, el lama, por ejemplo, en el Tíbet, a través de la recitándole al desencarnado al oído el libro, que es muy simbólico, si usted no está adentrado en la simbología del Buddha-dharma tibetano, no entiende nada, ¿sí? Pero, ¿qué es lo primero que ve? Lo primero que ve es la luz, esa luz blanca, brillante. Entonces, lo primero que se le dice al desencarnado es, vas a ver una luz, concéntrate en la luz, sigue la luz, no te distraigas por nada. Esa luz es tu verdadero ser, es Dios, es lo que tú eres. Concéntrate en ella y te vas a fundir con ella. Ustedes esto se lo pueden decir a una persona que acaba de desencarnar. Si la tienen al lado, mejor. ¿Por qué? Porque durante los primeros días la corriente de vida está en un proceso por el cual el cuerpo etérico está pegado todavía al cuerpo físico. Entonces, el último sentido que se pierde es el sentido del oído. Porque el sentido del oído es el más desarrollado y evolucionado de los 5 sentidos que tenemos. Entonces, esa corriente de vida te puede escuchar durante muchos días. Durante los primeros días se le puede hablar al oído y todavía en la corriente de vida, la conciencia te oye. Y durante las primeras horas no solamente oye, ve también. Generalmente está flotando sobre el cadáver y puede ver lo que pasa alrededor del cadáver, además de escuchar. Así que también es muy importante el trato que se le dé al cadáver, sobre todo en las primeras horas o en los primeros días, porque el difunto está viendo lo que están haciendo con su cuerpo. ¿Vamos? Y está escuchando lo que están hablando, así que cuidado con lo que andan diciendo. Porque eso puede distraer bastante al desencarnado. Bueno, ya hablaremos sobre ese tema. Vamos a recordar las funciones del átomo maestro. ¿Podemos leer? Vamos. Contiene el conjunto de instrucciones necesarias para formar cada envoltura o cuerpo. Muy bien, ¿qué más? Cuando vamos a nacer, atrae la materia del plano según las características del cuerpo que se van a crear. Muy bien, y lo que es más importante y que atañe al momento de la desencarnación es este. Durante la desencarnación recauda el aprendizaje que la corriente de vida adquiere cada una de las cosas que le toca vivir. Vamos a ver que hay periodos en el proceso de desencarnación donde la información de lo que se ha vivido durante la última vida que acaba de concluir se va a registrar ahí en el chip. Como decirte, antes de botar la computadora, se va a grabar, porque ya está vieja, se va a grabar todo en una memoria externa. Esa memoria externa es el átomo maestro permanente. Y no se debe perder nada. Y ese momento, esas horas o días que va a llevar grabar toda la información que hay en la computadora, en la memoria externa, que es el átomo maestro, ese momento es sagrado, es importantísimo, para que no se pierda nada. El átomo maestro del cuerpo físico, ya dijimos que está ubicado ¿dónde? En el ventrículo izquierdo del corazón durante la encarnación. El átomo maestro de la envoltura astral, ¿dónde está? A la altura del hígado, muy bien. ¿Y el átomo maestro mental? En el entrecejo, a la altura de la pituitaria. Muy bien. Entonces, avanzamos. Esto ya lo dijimos, que la desencarnación está determinada por la ruptura del cordón plateado a la altura del átomo maestro del corazón. ¿Sí? No se desliga, obviamente, el átomo maestro del cordón plateado, porque van juntos.
Lo que se rompe es el ganchito que lo tenía conectado al cuerpo físico. ¿Sí? Bien. Cuando esto sucede, inmediatamente da inicio un proceso de retrospección, en el cual el desencarnado, la persona que acaba de desencarnar, va a ver pasar delante de su conciencia toda su vida, pero en sentido inverso, desde el momento en que desencarnó hasta el momento del nacimiento. Como si rebobinara una película. ¿Se comprende? Ese proceso es el momento en el que toda la información que se grabó en el cuerpo etérico se va a transferir al átomo maestro físico etérico. ¿Sí? O sea, toda la memoria que está en física, que está grabada en nuestro cuerpo etérico, en el éter de la memoria, se tiene que volcar a la memoria externa, al chip, que es el átomo maestro. Ese proceso dura entre 24, 48, hasta máximo 72 horas. Todo depende de cuántos años haya vivido la persona, cuántas vivencias, cuánta intensa o poco intensa haya sido su vida, y luego su capacidad de concentración. Cuanto más concentración tenga la persona, más rápido graba todo. Cuando finaliza el proceso de retrospección, entonces ahí sí el cuerpo etérico y el átomo maestro se retiran completamente del cuerpo físico. Mejor dicho, el átomo maestro y el cordón plateado se retiran del cuerpo físico y del etérico, y comienza el proceso de descomposición física. Porque al descomponerse el cuerpo etérico, se descompone el cuerpo físico, paralelamente. Hay signos físicos que delatan que el proceso de retrospección ha concluido y que la corriente de vida se ha retirado definitivamente de ese cuerpo físico y del etérico. Y es un líquido amarillo que empieza a salir por la nariz. Cuando cuando usted ya ve, están velando al difunto y le empiezan a salir una espumita amarilla de la nariz, es porque ese proceso de retrospección ya se terminó. Y el cuerpo etérico ya se está descomponiendo, y al igual el físico. ¿Vamos? Bien. Es muy útil todas las prácticas de concentración, la práctica de la meditación que la persona haya hecho durante su vida, para que entonces grabe más rápidamente durante ese proceso de retrospección. Incluso se pueden hacer ejercicios de retrospección. Tu meditación diaria, sobre todo a la noche, puede ser un ejercicio de retrospección en el cual tú observes, conciencias qué es lo que has hecho en el día. Hágase una evaluación de tus acciones en el día, de qué pensaste, de qué sentiste. Lo que sea positivo, diga qué bueno, esto estuvo bien, y lo negativo lo envuelvas en la llama violeta para transmutarlo. Al hacer ese ejercicio tú ya te estás anticipando, ya estás haciendo esa retrospección, pero antes de desencarnar, registrando en tu conciencia, valga la redundancia, conscientemente, tu vida, tus acciones, tus pensamientos, tus sentimientos. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien, preguntas si las hay. Dime. Recuérdame tu nombre. Sofía. Sofía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa con los casos que pasan de las 72 horas? Por muerte, así como se dice, por ejemplo, un tsunami, ¿no? Que viene de la noche a la mañana y esa persona no tiene ni idea, ¿no? O una bomba que ha salido de la nada. Entonces esa persona quizás no estaba tan preparada, pero
se ha escuchado bastantes casos donde todavía se siente la presencia, ¿no? Ok. Hay casos como por ejemplo cuando sucede una catástrofe natural en los que desde nuestro punto de vista se ve como algo espantoso y terrible. Pero desde el punto de vista de la persona que desencarna, la persona desencarna tan rápidamente que no siente ningún dolor y a veces ni siquiera se da cuenta que desencarnó. Entonces, aunque desde el punto de vista externo resulta un poco impresionante o desagradable, desde el punto de vista interno en realidad casi una desencarnación ideal, porque la persona ni se enteró y no sufrió ningún dolor. Lo que sí es terrible pasarse 6 meses, 1 año en un hospital sufriendo dolores. Eso sí es terrible. Ahí hay mucho karma negativo que la persona está pagando con el dolor. ¿Bien? Ok. Ahora, sí es cierto que hay circunstancias en las que puede ser que la corriente de vida se vea perturbada por las condiciones en las que desencarna. Puede ser, por ejemplo, cuando en el velatorio los seres queridos están llorando a mares, ¿sí? Rasgándose las vestiduras, clamando, o los supuestos seres queridos eran unos tránsfugas, ¿sí? Y entonces están al lado del cadáver hablando pestes del desencarnado y viendo cómo se van a repartir sus posesiones. Y todo eso perturbe al desencarnado y haga que su proceso de retrospección esté medio fallido. También suele ocurrir cuando la persona desencarna en situaciones muy violentas, como puede ser en una batalla, por ejemplo, en medio de una guerra. Bien, eso puede hacer que la conciencia esté como perturbada y no logre hacer una buena grabación. Cuando eso ocurre, la naturaleza tiene métodos para reparar esos, podemos decir, accidentes. Uno de ellos es el siguiente. Esa corriente de vida que no pudo hacer su retrospección se queda en su cuerpo etérico, en los planos internos, generalmente unos meses o unos pocos años. Se le da la oportunidad de volver a la encarnación. Vuelve a la encarnación, obviamente nace como un bebé, pero con el mismo cuerpo etérico que tenía en la vida anterior, o conservando ese cuerpo etérico. Y o desencarna como un niño o en los primeros años de vida. Entonces, cuando desencarna, puede hacer la retrospección de la encarnación anterior, retrospección que se había visto truncada por algún motivo, que seguramente no debe ser lo más común, lo más normal, no es lo natural. Pero cuando sucede algo de esto, un método que la naturaleza utiliza para reparar eso es justamente este. La corriente de vida vuelve a nacer y a los pocos días, pocos meses o pocos años desencarna y entonces graba en el átomo maestro toda la información que quedó en el cuerpo etérico. Todo esto para que no se pierda, porque sí sería trágico perder esa información. ¿Mm? Bien, dime. Antes de las 72 horas. La incineración del cuerpo no debería ser antes de las 72 horas. En muchos países, en realidad, ni siquiera se puede, porque no hay ni la autorización para cremarlo antes de ese tiempo. Pero, de todas maneras, tengamos en cuenta que una vez que ese líquido amarillo empieza a botar, a salir de la nariz, ya ese proceso terminó, ya el cuerpo está en descomposición. Ya se podría técnicamente cremar a la persona. ¿Sí? Yo cuando he tenido oportunidad, por ejemplo, cuando mi mamá desencarnó bastante joven, con 55 años. Y yo ya estaba estudiando metafísica, hacía como 2 o 3 años, y ya sabía de todas estas cosas. Entonces, todo el conocimiento
de lo que uno había estudiado en metafísica al respecto de qué pasa con al desencarnar. Lo aplicamos, digo lo aplicamos porque yo no estaba solo, estaba todo mi grupo de metafísica en el velatorio y estábamos todos pendientes de ese asunto y de darle, en este caso a mi mamá, las condiciones ideales en esas horas que transcurren desde el momento en que la persona desencarna hasta que, bueno, eventualmente concluya y deje completamente el cuerpo físico y el cuerpo etérico. ¿Sí? Bien. Entonces, los fuegos fatuos o luces mortecinas que suelen verse a veces en los cementerios, también en los campos, ocasionalmente, son los residuos del cuerpo etérico de un difunto o de un animal que se está descomponiendo. En los campos, no sé si aquí eso, en Argentina le llaman la luz mala, los campesinos. Hablan de la luz mala, una luz que se ve en el campo y no se sabe de dónde viene, como grisácea. También en ocasiones se puede ver en los cementerios. Son el cuerpo etérico del desencarnado que se va descomponiendo. Y se va descomponiendo al mismo tiempo que, mejor dicho, el cuerpo físico se descompone al mismo tiempo que se descompone el cuerpo etérico. Porque lo que le da la vitalidad al cuerpo físico y lo mantiene cohesionado es el cuerpo etérico. A medida que el cuerpo etérico se descompone, el cuerpo físico se pudre, se vuelve nada. ¿Sí? Se lo comen los gusanos o lo que fuera. Por eso, para evitar ese espectáculo que es nauseabundo, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista etérico, lo más recomendable es la cremación. Que en Oriente es muy popular, países como la India, toda la vida han cremado a la gente, y en nuestros países occidentales cada día es más común, se hace más común. Aunque ya, por ejemplo, los antiguos romanos se cremaban a la gente. La cremación, además tiene varios beneficios. No solamente que se evita la contaminación de la tierra, ¿sí?, con la podredumbre del cuerpo, sino que además de eso, explica el maestro Saint Germain que hay las energías más cristalizadas o negativas del cuerpo astral se consumen con la cremación. O sea, también afecta el cuerpo astral. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque el objeto de apego más grande que tenemos es el cuerpo. Y lo primero que una corriente de vida apegada o materialista no quiere dejar es el cuerpo. Amén de que si dejas el cuerpo, dejas todo lo que supuestamente le pertenece al cuerpo. Vamos. Así que mantener el cuerpo es lo primordial para el apegado. Al ser cremado, el objeto de apego se va. ¿Sí? Ya no está. Y entonces se le hace más fácil a la corriente de vida, puede ser, si estaba muy apegada, resignarse a lo inevitable. Y si no estaba tan apegada, pues liberarse, ya no está el objeto de apego, seguimos nuestro viaje en otra dirección. ¿Bien? Como decir, no puedo recuperar el traje, ¿sí?, que me robaron, que me quitaron, que se me perdió, ¿sí? Ya no lo puedo recuperar porque le prendieron fuego, ¿sí? Ya no existe más. ¿Preguntas hasta aquí? Yo estoy tratando de avanzar, hay muchas cosas para hablar, pero si nos ponemos a hablarlas todas no nos vamos más. Sí. Yo tenía, bueno, son dos dudas. Dime. Con respecto a, decías con la grabación del átomo maestro que a veces se necesita volver a encarnar en un niño recién nacido. Sí. Yo digo, y eso también
pasa en los niños no nacidos? O sea, pero que ya están en el vientre de la madre. Es posible, es probable. Y la otra era, ¿qué pasa con, decías tú lo que dicen en la Argentina, de esas sombras que estaban... La luz mala. La luz mala. Los ¿Qué fuegos pasa fatuos. cuando aparece en la casa de la persona, o sea, de una familia? También ahí son cuerpos que No siempre, no necesariamente... Hombre, fuego fatuo no es sinónimo de fantasma. Ah, genial. ¿Sí? Los fantasmas son otra cosa. Son desencarnados, pero ya no en el plano etérico, sino en el plano astral, que están apegados a causa de sus apegos, generalmente a la materia, sobre todo a la materia, se quedan rondando en los lugares donde vivieron. Bien. Tratando de alguna manera de volver a hacer contacto o con aquello a lo que estaban apegados, ahuyentar a los nuevos propietarios de lo que consideran sus bienes, o tratando de hacer algún contacto con sus seres queridos. Muy bien, o no gracias. queridos. Gracias, Fernando. Está buena la aclaración. ¿Sí? Muy bien. Son seres atados a la tierra, se los llama. ¿Qué tal? Tenemos una consulta en redes Dime, que nos sí. escuchan. José Luis consulta, ¿qué pasa con el cuerpo de los santos, como el caso de Santa Teresa de Ávila? Ok, son casos, hay casos de santos, no solamente en el catolicismo ocurre esto ocurre en otras religiones también. Seres que han llevado una vida muy pura y por algún motivo, cuando dejan el cuerpo físico, ese cuerpo físico no se descompone. Son no la regla, sino la excepción. De lo que estamos conversando es de la regla, de lo que ocurre generalmente. Cuando un ser, por ejemplo, asciende, o a lo mejor no asciende, pero ha tenido un grado de pureza muy grande, vemos que a veces ocurren otras cosas. En el caso de los que ascienden, el cuerpo desaparece. No lo cremaron ni nada, simplemente no está más. Y en otros casos, como el que menciona la persona que hace la pregunta, quedan cuerpos incorruptos. Que cuando decimos cuerpos incorruptos no se hagan la idea de que queda igualita que como estaban. Sino que generalmente el cuerpo se seca, pero no se pudre. Los que preparen y mantienen los cuerpos, generalmente le preparan como una máscara de cera y demás. Y también a veces hay un proceso de embalsamamiento que se hace, ¿sí? Entonces no es propiamente un caso de que quedó incorrupto, o quedó incorrupto, pero para que no dé tanta impresión, hay un embalsamamiento, una cosa un poquito necrofílica, ¿no? Sí, pero hay casos como por ejemplo el Padre Pío, que son impresionantes. Usted, el Padre Pío, cuyo cuerpo incorrupto, ¿tú lo viste? En San Giovanni Rotondo, en Italia, parece que le falta abrir los ojos. Parece que estuviera durmiendo. Después Bernadette es Santa Bernardita, a la que se le apareció la Virgen en Lourdes. Parece la Bella Durmiente. Sigue teniendo como el rostro de una muchachita joven y le brilla el rostro. Es una cosa, son fenómenos extraordinarios. Pero como decimos, esto ya entra en el ámbito propiamente de lo interno o de lo espiritual, de lo divino, digamos mejor, no es la regla general. ¿Vamos? Bien. Y en el caso de los egipcios que a sus momias importantes los momificaban, ellos también tienen problemas para desencarnar o no. Nada de eso es recomendable. Número 1, porque la corriente de vida que desencarna está viendo todo eso. ¿Se imaginan la impresión que debe dar ver cómo están manipulando tu cuerpo? Sacándole las vísceras, los órganos internos. Ay, debe ser impresionante. No debe ser
un bonito espectáculo. Luego, que si hay apego, eso refuerce el apego. ¿Mm? Y tercero, que en realidad toda esa materia debe volver a la naturaleza para poder repolarizarse y ser reutilizada. Y en una momia queda estancada. No, nada de eso es recomendable. ¿Sí? Bien. Avanzamos entonces un poquito. Cuando concluye el proceso de retrospección etérica, digamos, que como dijimos dura entre 24 y 72 horas, y la persona, la corriente de vida se retira completamente de su cuerpo físico etérico, la conciencia pasa al plano astral. Esa conciencia va a pasar al plano astral al nivel de conciencia que le corresponde a la persona. Y como la mayoría de los seres humanos no es que sean un dechado de virtudes y pureza, algún sentimiento así no muy bonito tienen, ¿sí? Algo no muy agradable sienten por otra persona, etcétera, generalmente pasan al astral inferior. Si fueran personas muy, pero muy puras y muy, pero muy positivas, podrían pasar directamente al astral superior. Pero si todavía tienen sentimientos de rechazo que transmutar, y cuando hablamos de rechazo, ¿de qué hablamos? El odio, resentimiento, rencor, envidia, ¿qué más? Celos, ¿qué más? Hay uno que es muy común y nadie me lo está diciendo. Avaricia, competencia, soberbia, ¿qué más? Podría ser lujuria, pero hay algo que no me están diciendo, que es muy elemental y básico. Más básico. De que ya el apetito ya es físico. Nadie me dijo miedo. Con el miedo. El miedo también es un sentimiento negativo y es un sentimiento de rechazo. Se rechaza aquello que se teme. ¿Mm? Entonces, al pasar al astral, inicia un proceso de retrospección donde la conciencia va a revivir, en este caso, todo lo que le hizo sentir de malo a los demás. Esa etapa es lo que en el cristianismo se llama el purgatorio, donde la persona siente ahora en su cuerpo astral lo que le hizo sentir de malo a los demás. Por supuesto, lo que le hizo sentir de malo voluntariamente, no para joderlo. ¿Sí? Ok. Para joderlo intencionalmente o no intencionalmente, no me refiero a cuando usted hace lo que tiene que hacer y a otro se siente mal porque no le gusta. Ese es el problema del otro, del que no le gusta. Si usted actuó correctamente, pero si usted actuó movido por un sentimiento negativo, lo que eso generó en los demás, usted lo va a sentir en su cuerpo astral. Así que de acuerdo de cuán malo o cuán bueno haya sido el comportamiento del individuo, es el tiempo que se va a pasar ahí en el purgatorio. Todo el uso que hagamos de la llama violeta y del perdón conscientemente para corregir en nosotros los malos sentimientos que hayamos tenido, nuestras malas intenciones, todo eso nos va aligerando o abreviando el tiempo que pudiéramos pasar en el purgatorio. Esperemos que sea simplemente que lo viemos, pasemos así como un cohete para el superior. ¿Vamos? Bien. ¿Podemos todos juntos invocar la llama violeta? Vamos juntos.
Yo soy un pilar de fuego violeta que transmuta, consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Gracias, Padre. Ahora, está además de decir que no se trata de hacer la llama violeta como una fórmula, también hay que concienciar el error cometido y tomar la determinación de no repetirlo, si no, no hay conciencia de nada. ¿Mm? Bien, avanzamos. Sí, dime. Las dos cosas. La idea es que seas consciente del error que cometiste. Por ejemplo, un padre que abandonó a los hijos, digamos, y no se hizo cargo de ellos y los pasó. Él en el purgatorio, va en alguna medida a vivenciar, percibir lo que le hizo sufrir a esos seres al abandonarlos. Eso queda impreso en su conciencia y va a ayudar a que en el futuro no vuelva a cometer los mismos errores. Lo va a ayudar, no lo va a prevenir al 100%. ¿Por qué? Porque como él ya los abandonó una vez, ya generó, con una acción, inició un hábito. Entonces, va a tener la tendencia a repetir lo que ya hizo una vez. El que robó una vez, puede robar 2, 5, 1000 veces. Generó un hábito, ¿entienden? Pero el hecho de sufrir en sus propias emociones, en carne propia diríamos, lo que le hizo sentir a otros, lo hace tomar conciencia de aquello que no se debe hacer, porque no solo genera sufrimiento a otros, sino que se te devuelve. Y es eso que hace que cuando vas a cometer algo que no es bueno, te sientas mal. Haya algo dentro tuyo que te frene. Esto no se debe hacer. Hay cosas de las que hemos tomado plena conciencia en el pasado. Probablemente todos los que estamos aquí. ¿Sí? Imagino. Como puede ser en no matar a otro. También. Y es que ya ni te viene, ni se te cruza la idea. Y no importa lo malo que te haya hecho una persona, ni se te cruza la idea de hacerlo. Porque, y si se te cruza, te viene de inmediato el dolor que le provocarías, no solo a esa persona, sino a sus hijos, a sus hermanos, a su madre. Y que eso mismo, y no solamente eso, sino que van a buscar vengarse y te van a buscar y vas a pasar el resto de tu vida escapando de que te hagan lo que le hiciste a ese ser, y eso te pasa por la conciencia en un segundo. ¿Por qué? Porque sabes Dios cuánta gente has matado en tus vidas pasadas, y te ha pasado todo eso, y eso te tiene tan despierto y alerta al hecho de no matar, que ya no querés ni matar vacas, ni pescado, y por eso te haces vegetariano. ¿Entendés? Porque no querés ni que la vaca sufra cuando la matan, por tu culpa. Pero hay otras cuestiones que no tenemos tanta conciencia, entonces nos viene el sentimiento de no hacerlo, pero a veces el momentum, no es el momento, el ímpetu del hábito es tan fuerte que la persona cae y lo repite, y se siente culpable, se siente mal. ¿Qué? Es la voz de la conciencia diciéndote, che, salame, mirá, esto que estás haciendo lo vas a pagar. ¿Y lo pagas en el purgatorio? O sea, si no lo pagas antes, en el purgatorio pagas parte de eso, no todo. Pagas una parte.
Pero vas a tener que, en la vida física, si fue un error en el plano físico, vas a tener que encontrarte en la misma situación en el plano físico y obrar correctamente. Como que te Y te la van sucede. a poner tantas veces como sea necesaria hasta que hagas lo correcto. O sea, ese padre abandonador o la madre que dejó a sus hijos abandonados, por ejemplo, una mala madre, la van a poner una y otra vez en la misma posición hasta que lo haga bien. Hasta que no abandone. Es como en la escuela, hasta que no apruebes los exámenes, no pasas de grado. Te quedas repitiendo el grado. Pero no es como que ella se sintiera abandonada, sino que sigue abandonando. Siente lo que hizo sentir a los demás. O sea, sí se siente abandonada. Bien, Jessica. Sí. Como estamos dándole vuelta a lo mismo. Ahora, ustedes no necesitan esperar al purgatorio, ustedes pueden autoobservarse y en la autoobservación darse cuenta de esas cosas. Claro, pero en caso de la persona narcisista, Tarde o temprano se va a ver enfrentado a eso. Y no solo el narcisista, que a lo mejor no es ni el más grave de los casos. Más grave, imagínense el caso de dictadores que han mandado a matar a miles de personas, asesinar a miles de personas, por citar un ejemplo. En el plano astral van a ver todas las creaciones demoníacas que ellos generaron, de miedo, de odio, de persecución, de asesinato, acechándolos porque están en su aura. Ellos las generaron, son de ellos. Y ahí las ven, las oyen y las sienten. Pero como no saben que eso que los está persiguiendo o aparentemente atacando son sus propias creaciones, tratan de huir. Y no hay dónde huir. Porque están dentro de la propia conciencia. Lo que están viendo es lo que ellos mismos han creado. Eso es lo que le pasa. Yo no sé técnicamente el nombre de las personas que tienen estos problemas psiquiátricos. Cuando ven o sienten o oyen entidades que los persiguen. Muchas veces esas entidades que los persiguen son entidades de su propia creación. Son sus propios pensamientos y sentimientos que los acechan. ¿Esas pueden ser de otras vidas o es de la vida que tienen? Puede en ese ser de momento? otra vida, puede ser de esta vida, porque si lo crearon en otras vidas sigue dando vuelta. Cuando se crea, la persona viene a la encarnación, en el átomo maestro astral, por ejemplo, y lo mismo va a ocurrir en el mental y en el físico, está la vibración positiva de lo bueno que se ha aprendido y la vibración negativa de lo malo que se ha hecho y no se ha transmutado. Entonces, cuando se construye un nuevo cuerpo astral, ese cuerpo astral va a ser muy parecido, va a tener las características similares a lo que era el cuerpo astral al final de la encarnación anterior. Menos lo que se haya podido purificar en el periodo entre una encarnación y la otra. ¿Sí? Entonces, de esa manera, las tendencias y los hábitos negativos de una vida se convierten en los hábitos de la siguiente. Y los momentums o ímpetus positivos acumulados y desarrollados en vidas anteriores se convierten en las cualidades naturales de la persona en una vida futura. ¿Vamos? Sí. Pero entonces podríamos deducir que nosotros
hemos aprendido a través de la experiencia en cada una de nuestras vidas. O sea, o sea, la forma de concienciar, si por ejemplo hoy yo no robo o yo no mato, es porque de repente ya lo hice. Es muy posible que lo hayas, habiendo evolucionado en la Tierra, es muy probable que lo hayas hecho y muchas veces. ¿Sí? O a lo mejor no fue necesario muchas veces, pero no sería extraño. Ustedes, si les gusta un poquito la historia y han leído o estudiado un poco de la historia, han visto cómo ha vivido la humanidad a lo largo de los últimos, por lo menos los últimos 5.000 años. Pucha. Y antes no debe haber sido demasiado diferente, todavía éramos más salvajes probablemente. Entonces, es muy probable que si no se lo hicimos, no los hayan hecho. ¿Sí? Cosas que no queremos ni recordar. Y por eso existe el velo que no podemos recordar vidas anteriores. El velo, sí, el velo que impide que uno recuerde la memoria de vidas anteriores a menos que tenga pleno control del cuerpo emocional y del cuerpo mental inferior. Y la conciencia pueda moverse tranquilamente, ¿sí?, en el plano mental superior o en el plano causal. Porque la memoria de las vidas pasadas, la completa memoria, está en el cuerpo causal. Pero una persona que puede mantener su conciencia todo el tiempo en el plano, en el plano causal, es una persona de una evolución extraordinaria, es un iniciado. Y de alto grado, de hecho. Fer, ¿y eso tiene un plazo? ¿Es en función de lo que tiene que pasar la persona en el purgatorio de acuerdo a la cantidad de eventos que tenga que purificar? Me imagino, ¿no es cierto? En el purgatorio, en sí. el purgatorio. Y entonces, en ese momento, ¿de qué depende si lo hace más rápido, lo hace más lento, si su conciencia, qué le conviene hacer en ese momento a esa probablemente conciencia? Más que la persona que si no tiene ningún tipo de instrucción espiritual, no es mucho lo que puede hacer. Ella. ¿Qué puede ayudarla en ese caso? Porque tampoco qué ayuda sería, si es un momento de aprendizaje. ¿Sacarla de ahí le ayudaría? ¿Para qué? ¿A qué le ayudaría? ¿A seguir cometiendo los mismos errores? Ella necesita tomar conciencia de eso, de lo que no hizo bien. Claro, y como no es adecuado que huya de eso, que es su misma creación, en todo caso es enfrentar esa creación y que su conciencia, en esas circunstancias, en el purgatorio, puede ser posible que su conciencia se expanda y que se dé cuenta que es parte de algo que hizo, porque difícilmente, creo yo, se daría cuenta. Ya estamos entrando en teorizaciones. Porque son muchos los seres humanos, muchas las conciencias, y cada una puede reaccionar de forma diferente. Ahora, sí sería muy útil que se dé cuenta, primero que nada, que lo que está viendo y lo que está percibiendo es su propia creación. Y no busque ni escapar, ni echarle la culpa a nadie. Pero esto apliquémoslo ahora. ¿Para qué vas a pasar? Porque el purgatorio lo podés pasar acá. La gente lo pasa. La gente cuando está en un hospital, y no necesariamente en un hospital, cuando pasás una semana con el odontólogo metiéndote mano ahí, y tenés dolores, entonces puede ser que mientras estén en el hospital pasando dolores, te vengan imágenes o te vengan sentimientos, ¿sí?, no muy positivos. ¿Por qué? Porque por principio de vibración, las sensaciones físicas desagradables tienden a atraer recuerdos, sentimientos, imágenes mentales desagradables. Si vos las observas, vos podés ir tomando conciencia de
qué pensamientos y sentimientos o que surgieron tal vez en eventos del pasado dieron origen a esa enfermedad o ese dolor que estás pasando ahora. ¿Entienden? Lo conciencias y lo transmutás. ¿Y transmutarlo qué es? Transmutarlo en sentimientos positivos. Ayudar a usar el mal karma para desarrollar buen ánimo ante la adversidad. Que desarrollar buen humor en medio del dolor. Ahí lo estás transmutando las causas en el momento. Vos sos la llama violeta ahí. Sí. Fernando, ¿y el Arcángel Miguel y la hueste puede trabajar en esa área del purgatorio también? Pueden ser. ¿Y ellos ayudan en qué sentido? Hace falta? Si la persona es un devoto, los invoca y se hace de la asistencia inmediata. Si la persona no es creyente, depende de que tenga amigos, familiares o gente que invoque o decrete por él. O bien, no sé, un grupo de metafísicos o de devotos que hagan oraciones por los difuntos que no tienen quien rece por ellos. Y tengan la fortuna que justo ese que era un ateo que no creía en nada y demás, que se beneficie de las oraciones o de las invocaciones de alguien. Hay un grupo católico que reza por las almitas del purgatorio. Está bien, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque la invocación le abre las puertas a los seres de luz para prestar esa asistencia. De otra manera, los seres de luz, aunque quieran prestar servicio, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Por la ley del libre albedrío, que no le permite a un ser de un reino entrometerse en las acciones de otro reino, a menos que se le abra la puerta y que se les pida, se los invoque. Sí. Como la Virgen del Carmen. Todos los seres de luz que ustedes se imaginan. Que la Virgen del Carmen es una acepción de María trabajando para liberar a las almas del purgatorio. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa, nos vamos a tomar un recesito, vamos a hacer nuestra práctica de la donación amorosa, nos tomamos 15 minutos de receso como hicimos ayer, ¿sí? Así venimos ya un poquito más despiertitos, vean qué hacen, y les aconsejo, hagan algo para despertarse, ¿sí? Sí, no, yo sé que ustedes están re despiertos, pero hay gente que necesita.